Shalom, shalom, mis hermanos, que el Eterno les bendiga en esta noche de hoy martes, volviendo a las cartas de Pablo, de Saúl, desde la perspectiva hebrea. Vamos a orar. Amantísimo Padre Creador, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Gracias por este momento, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre, en este momento, Señor, que venimos delante de tu presencia, Señor, que podamos seguir aprendiendo, Padre, de tu palabra. Padre, mira lo que tú quieres hablarnos a través de las cartas de Pablo, Señor, que muchos de nosotros no lo entendemos, aparte de que lo predicamos, estudiamos y leemos, pero no entendemos lo que Pablo quiere hablar. Padre, que podamos entender todo lo que Él quiere hablar como tú deseas, Padre, para poder seguir ser obediente a nuestros mandamientos, estatutos y decretos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom Alejem, mis hermanos, una vez más les habla el Roe Carlos Reyes del Ministerio Internacional Restaurando la Casa de Israel, junto con mi esposa, la pastora Cecilia NG. Hoy entramos en la parte número 12. Vamos a tratar de dar 11, 12 y 13. Aleluya. Es lo que vamos a tratar de dar en este día. Así que vamos a ponernos nuestros cinturones y dar comienzo. Aleluya. Veamos ahora la siguiente parte de la carta de Saúl, del apóstol Pablo, donde veremos lo que Pablo anuncia sobre Judá, y que aquí lo mencionan que Judá le fue entregada la Torá como a los demás tribus. Ellos no tendrían privilegios, más bien también serían juzgados por Yahweh si hacen maldad. Por eso Pablo anuncia estas palabras en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 4. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío, el cual valor está circuncidado? Mucho de todas las maneras, el primer lugar de los judíos les fue confiado los oráculos de Yahweh. Pues, ¿y qué si alguno de ellos han sido infieles? ¿Acaso su infidelidad cancela la fidelidad de Yahweh? Yahweh no lo permita. Antes bien, Yahweh sería veraz con todos fueran mentirosos, como dice el Tanakh. Así para ti Yahweh sea aprobado, justo con tus palabras, y sea vencedor cuando te juzguen. Y nosotros tenemos el ejemplo que cuando David pecó, él mismo reconoció su pecado ante Yahweh, mostrando que Judá sería llevado de la misma manera que las demás tribus. Mire, en 2 de Samuel capítulo 12, versículos 7 al 13 dice: Natán dijo a David: tú eres el hombre que has hecho esto. Aquí está lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice: yo te ungí rey sobre Israel y yo rescataré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu amo y la esposa de tu amo en tu seno. Yo te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y eso fuera poco, yo te hubiera añadido mucho más. Así que porque has mostrado tal desprecio por la palabra de Yahweh, a hacer lo que es maldito a sus ojos, tú asesinaste a Uriah el Hití con la espada y has tomado su esposa como tu esposa. Tú lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora, por lo tanto, la espada nunca dejará tu casa, porque tú has mostrado desprecio por mí y has tomado por esposa a Uriah Hití como tu esposa. Aquí está lo que Yahweh dice: yo generaré el mal de ti con tu propia casa. Yo tomaré tu esposa delante de tus propios ojos y la daré a tu prójimo, y él irá a la cama con tus esposas a la vista del sol, porque tú lo hiciste secretamente, pero yo haré esto delante de todo Israel y delante de todo el sol. David dijo a Natán: he pecado contra Yahweh. Y Natán dijo: Yahweh también ha quitado tu pecado, tú no morirás. Y es aquí donde Pablo hace una observación que nosotros debemos siempre tomar en cuenta, porque aquí Pablo está diciendo que si los judíos piensan que ellos deben hacer mal para que Yahweh sea engrandecido, se equivocan. Y pueden que suene algo extraño,
pero es una realidad. Muchos llegan a pensar que si por nuestra maldad Yahweh se va a glorificar, cuando ese no es el plan de Yahweh. Ya que muchos dicen, yo sé la palabra del Elohim, así que algo malo quedará como testimonio, mas no como juicio, porque Yahweh sabe que de ahí la gente conocerá. Pero ¿cómo la gente conocerá a Yahweh? Esa es la pregunta. Pero ¿cómo la gente conocerá a Yahweh? Lo conocerá cuando el pueblo haga el bien. Y estas palabras no se te olviden, porque lo que verán más adelante. Pero veamos las palabras claras de Pablo. En Romanos capítulo 3, versículo 5 al 17 dice: ahora bien, si nuestra injusticia es hacer resaltar la justicia de Yahweh, ¿qué podríamos decir? ¿Que Yahweh es un inicuo para infligir sobre su ira sobre nosotros? Estoy hablando aquí de la forma en que la gente habla comúnmente. Yahweh no lo permita. De otra forma, ¿cómo juzgará Yahweh al mundo? Pero tú dices, si por medio de mi mentira la verdad de Yahweh es resaltada y trae mayor gloria, porque todavía soy juzgado simplemente por ser un pecador. En verdad, porque no es decir, como dice alguna gente que nos calumnian, declarando que nosotros decimos, hagamos lo malo para que venga lo bueno. Contra ello el juicio es un justo juicio. Así como tenemos algunas ventajas los judíos, no totalmente, porque ya no declaramos a todos judíos y gentiles por igual, son controlados por el pecado. Como dice el Tanakh, no hay ni uno solo que sea justo, ni aún nadie tiene entendimiento. No hay quien busque a Yahweh, todos se han ido por el mal camino, y todos al camino mismo siempre han vuelto irreversibles. No hay uno que muestre bondad, ni tan siquiera uno. Sus gargantas son sepulcros abiertos, usan lenguas para engañar, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Sus bocas están llenas de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, ruina, miseria hay en sus caminos, y el camino de Shalom no lo conoce. Aquí Pablo es muy claro, donde anuncia que ni un judío ni de la casa de Israel se podrá justificar si hace el mal contra el Elohim. Por eso es aquí donde la palabra nos empieza a desnudar anunciando que no hay justo ninguno. Así que porque solo dice que Israel te podrá salvar del juicio de Yahweh cuando estén en el mal camino, te equivocas. Vas a juicio por la transgresión que se hace ante él. Y eso Pablo lo hacía porque el pueblo, como hasta el día de hoy, ve sus pecados como algo mínimo, cuando Yahweh es el único que se pone en la balanza de nuestras acciones. Y vemos Pablo que anuncia la causa de tanta maldad en las tribus. Mire, en Romanos capítulo 3, versículo 18, no hay temor a Yahweh ante sus ojos. Y recordemos que el temor a Yahweh es aborrecer el mal, como está escrito en Proverbios 8:13. El temor a Yahweh es odio a todo el mal. Yo odio el orgullo y la arrogancia, sendas malignas y duplicadas de la lengua. Por eso se estaba dando el aviso: no se sientan puros haciendo el mal, porque todos sean juzgados ante los ojos de Yahweh. Porque ni por la circuncisión de la carne, ni tu linaje israelita, ni tu idioma hebreo, ni tu sabiduría te podrá salvar del día de Yahweh si decides andar en el camino del mal. Por eso pensemos bien las cosas. Este camino no es el juego, siendo eso lo que Pablo quería que vieras al pueblo. Ahora, Pablo anuncia la Torá como se estaba utilizando de mala manera, porque los judíos decían que por las leyes legalistas de los hombres serían justificados ante Yahweh, que es lo que aún se piensan, cuando no es así. Por eso Pablo dice que todos ellos van por mal camino, porque la Torá ahora, la que el Elohim estableció, no es solo para recitar o llenarte de conocimiento. Así que vamos a lo que dice. Mire, en los versículos 19 y 20 dice: además sabemos que lo que dice la Torá, lo dice de aquellos que viven dentro del marco de la Torá, de modo que es para toda boca sea callada, y al mundo entero se ha mostrado el merecimiento del juicio adverso de Yahweh. Pues ante él nadie entre los vivos será considerado justificado, basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, porque la Torá hace verdaderamente mostrar a la gente cuán pecadores son. Aquí Pablo está anunciando el propósito de la Torá,
que es mostrar que pecadores somos ante Yahweh. Por eso Yahshua vino a darnos justificación cuando hagamos lo establecido en la Torá. Pero el pueblo no lo hizo, se fue tras costumbres y tradiciones y también por leyes de hombre, siendo esto lo que Yahshua denunciaba en Marcos 7:13. Por lo tanto, con sus tradiciones, las cuales han sido pasadas a ustedes, anulan la palabra del Elohim y hacen otras cosas como esta. Y así vemos entonces cuál es la función de la Torá, porque nos fue entregado. Pablo anuncia que este es para dar testimonio de la verdad en nuestras vidas, porque cuando nosotros hacemos lo que la palabra dice, nos alejamos del mal, y es ahí donde el testimonio de vida es lo que muestra que están en el mundo pero no ser parte de él, siendo eso lo que hacían los siervos y los profetas de Yahweh. Si vamos a Romanos capítulo 3 versículos 21 y 26 dice: pero ahora, muy aparte de la Torá, la manera de Yahweh para hacer que la gente sea justificada ante él ha sido evidente. Además que la Torá y los profetas dan testimonio de esto, y es la justificación que viene de Yahweh por medio de la llenura de la fe de Yahshua HaMashiach, para que todos los que continuamos confiando, porque no hay ninguna diferencia si uno es judío o gentil, por cuanto todos han pecado, están lejos de la gloria de Yahweh. Por la misericordia de Yahweh, sin haberla merecido, todos han sido dados el beneficio de ser considerados justificados ante él, mediante el acto de liberación de nuestra esclavitud del pecado, que fue alcanzado por el Mesías Yahshua. Yahweh dio a Yahshua como capará por los pecados por medio de la llenura de fe, con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Esto reaseguró la justicia de Yahweh, para que su paciencia él ha perdonado, ni con castigo ni con remisión, los pecados que la gente ha cometido en el pasado. Y esto afirma su justicia en el área presente, mostrando que él es justo en sí mismo, y también que él es que se justifica a la gente por medio de la confianza con llenura de fe de Yahshua HaMashiach. Y es aquí donde Pablo hace la invitación a los judíos y a los gentiles que vengan a la reconciliación, que es el propósito de la Torá, dejando a un lado que el pueblo le esté haciendo a favor a Yahweh, cuando no es así. Por eso las dos casas deben dejar su jactancia y venir al arrepentimiento, a la teshuvá y a la obediencia, si en verdad desea ser salvo. Porque hasta el día de hoy el pueblo no se ha limpiado de sus caminos, solo se enfoca en emprender, pero para obedecer siempre lo dejan a un lado, como que eso no tiene valor, cuando eso es el pase para la salvación. Y Pablo nos anuncia que ahora, si nadie se jacte, porque todos tenemos deudas con Yahweh, tanto el circuncidado como el que no lo está. Y también hablo de las mujeres. Si nosotros vamos a los versículos 27 y 31 de Romanos 3, dice: entonces pues, ¿qué lugar ha sido dejado para la jactancia? Absolutamente ninguno. ¿Qué clase de Torá la excluye? Una que se basa en la observancia legalista de los mandamientos. No, en cambio, una Torá que tiene que ver con la confianza. Por lo tanto, mantengamos en el punto de vista que la persona será considerada justificada por Yahweh, basado a la confianza que nadie tiene que ver con la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. ¿O es que Yahweh el Elohim de los judíos solamente? No, es también el Elohim de los gentiles. Y si en verdad es el Elohim de los gentiles, ¿por qué? ¿Cómo pueden admitir Yahweh es uno? Por consiguiente, él considera justificado al circuncido, basado en la confianza, y al incircunciso por medio de la misma confianza. Entonces abolimos la Torá por medio de esta confianza. Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la Torá. Quiero que observen en el versículo 28, que dice: por tanto, mantenemos el punto de vista que la persona será considerada justificada por Yahweh, basado en la confianza que nadie que ver con observancia legalista los mandamientos de la Torá.
Ahí Pablo está anunciando que las leyes de los hombres, las tradiciones rabínicas, no te harán salvo. Solamente la confianza, que es la fe, que es hacer lo que Yahweh estableció desde el inicio. Puedes leerte 25 mil millones de libros, pero solamente con hacer lo que Yahweh estableció desde el inicio. Por eso es que Pablo más adelante anuncia que el Elohim es tanto para judíos, pero también para los gentiles, porque no hay que olvidar que la Torá fue dada para todos, porque Yahweh no hace excepción de personas. Éxodo 12:49, la misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Así que Pablo termina aquí esta parte, donde en esta pregunta, entonces abolimos la Torá por medio de esta confianza, que Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la Torá, dejando que muestre que nadie se jacte porque sabe Torá, más bien del fruto de ellos, para que sea justificado por Yahshua. Porque el que se jacte va perdiendo la carrera. Así que la Torá se cumple en la obediencia, siendo ahí donde uno toma el contrato matrimonial, dando señal que en verdad queremos estar con el Elohim, y ya no más de labios, y que sean con hechos de que prevalezcan. ¡Aleluya! Aleluya, mis hermanos. Y aquí podemos entrar en esta carta número 12, esta parte número 12 de esta carta de Pablo número 12. Ahora vamos a ver cómo Pablo toma de ejemplo al patriarca Abraham para dejarlo como testimonio que debería seguir el pueblo. Y recordemos que Saúl, el apóstol Pablo, les estaba hablando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por esa razón era necesario que ellas volvieran al camino, haciendo el recordatorio de su identidad, para que conozcan al Elohim de sus antepasados. Por eso Yahweh nos deja el ejemplo de cómo la justificación fue dada siendo gentil y fue dada David siendo circuncidado. Aleluya, aleluya, mis hermanos. Así que este es un estudio muy elaborado. Comparta este video, mis hermanos, comparta este video. Mire, Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 8 dice: entonces debemos decir que obtuvo nuestro padre Abraham por sus propios esfuerzos. Pues si Abraham llegó a ser justificado por Yahweh por la observancia legalista de los misbot, tiene algo por qué gloriarse, pero así no es como es ante Yahweh. Porque es lo que dice el Tanakh: Abraham puso su confianza en Yahweh y le fue acreditado por justicia. Ahora bien, al que guarda los misbot solamente no se le recompensa como favor inmerecido, sino en lo que se le debe por él, en él. Pero en el caso de alguien que no trabaje en esto, sino confíe en aquel que justifica al impío, su confianza es acreditada por justicia. Asimismo, la bendición que David pronuncia es sobre los que Yahweh acredita con justicia, sin la observancia de la Torá. Benditos son los que cuya falta de cumplimiento a la Torá son perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Bendito es el hombre cuyo pecado Yahweh no lo considerará contra suya. Aquí podemos ver que a Abraham le fue contada por justicia su permanencia en seguir con Yahweh, que cuando fue llamado no sabía dónde sería llevado, pero creyó que aquel que se le dijo: sal de tu parentela, y se dedicó a creer en Yahweh. Pero mayormente decidió esperar, por eso siguió adelante en espera de su Elohim, que lo guiara, y cuando caía tenía su esperanza en que él lo perdonaría. Así que Abraham es el ejemplo de un amor incondicional que un gentil puede tener. Por eso la entrega de la misericordia, para que le tenga la oportunidad de cumplir la Torá, para que viva en Shalom. Isaías 23, versículo 3 dice: una persona que sus deseos reposan en ti, tú perseveras en perfecto Shalom, porque él confía en ti. Ahora tenemos a David, un circuncidado, que le fue entregado la instrucción y que tenía el conocimiento pleno de ello y temía a Yahweh. Por eso fue considerado como rey de Israel. Pero por su pecado
fue encontrado culpable, pero por su sincero arrepentimiento, Yahweh mismo le otorgó el perdón, porque David en su corazón agradecía que fuese avisado de que iba en camino de perdición, y Yahweh mismo le dio la oportunidad, porque esa sinceridad de David fue encontrado como justicia en su maldad, porque aceptó su pecado y aceptó la disciplina. Por eso a ambos, un gentil y un judío, les fue dado el perdón. Así que Pablo decía que la Torá sería entregada a todos estos desde el momento en que se muestra el pecado, porque recordemos que la función de la Torá también es hacernos ver nuestras faltas, para que así podamos estar en el altar de sacrificio y se nos entregue la oportunidad de volver. Por eso Pablo lo estaba anunciando, que las dos casas tenían que volver a la Torá, porque ambas habían faltado a la instrucción de Yahweh. Y cuando estaba hablando que David aceptó su pecado y aceptó su disciplina, hoy en día la gente no acepta ni su pecado ni acepta la disciplina que le pone el Elohim. Prefieren irse a otro lado. Mire, el que se va de una congregación se va en rebeldía si no habla con sus pastores. Se va en rebeldía a donde quiera que vaya. Por cualquier motivo que pasó, se fue en rebeldía. Y hay un espíritu de rebeldía que está en la persona. Romanos capítulo 4, versículos 9 al 10. Ahora bien, esta es la bendición para el circuncido solamente, o es también para el incircunciso. Podemos decir que a Abraham le fue acreditada la confianza por justificación, pero ¿en qué estado estaba él cuando le fue acreditado la circuncisión o incircuncisión? No era la circuncisión, sino en la circuncisión. Y es aquí donde Pablo anuncia a quién le sería la herencia que le fue anunciada al patriarca. Y era para aquellos que eran incircuncisos del siendo aquel las dos casas de Israel por violar la Torá. Pero Yahweh está dando la oportunidad al pueblo de volver para que la incircuncisión de ellos se vuelva circuncisión que hace primero la Torá, que es la del corazón. Romanos 4, versículos 11 y 13. De hecho, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justificación que tenía acreditada, sobre la base de la confianza que tuvo mientras todavía era incircuncido. Esto sucedió para que pudiera ser padre de todas las naciones, incircuncida, que confiaba, y de este modo ser justificación acreditada en él. El 13 dice: porque la promesa de Abraham y su cera heredará la tierra, no vino por medio de la Torá, sino por medio de la justificación que produce confianza. Ya que cuando en ellos Yahweh mismo ve la justicia por su obediencia, entonces serían herederos por una circuncisión física, dejada solo como señal, porque la circuncisión de Rúa es la que está en el corazón, ya que es ahí donde reposa el Rúa de Yahweh. Y se observa bien, Pablo, al anunciar esto a los israelitas y a Judá, le estaba dando a entender que dejaran de pelear, porque si ambos decían no obedecer, no van a entrar. Pero si deciden en ver y buscar la instrucción, entonces esa pared que divide al pueblo con el Elohim sería derribado. Recordemos lo que se anunció de Yahshua, Efesios 2:14, porque él mismo es nuestro Shalom, el que nos ha hecho ambos pueblos uno, ha derrumbado la mejizá que nos dividía. Y aquí Pablo está intentando que ese odio que sentían ambas casas terminara, para que así se pueda entender el favor de Yahweh y sea una nación como Yahweh lo ordenó desde el principio, desde el inicio, con una fidelidad pura, siendo uno en un mismo sentir y creer. ¿A dónde nos lleva la Torá? Aquí el verso a continuación es donde muchos están confundiendo. Romanos 4:14. Pero si los herederos son asignados por medio de la Torá, entonces la confianza no tiene sentido y la promesa inservible. La Torá es la que nos lleva al camino de la instrucción, a donde tenemos que llegar, y si somos obedientes a lo que nos dice, entonces nuestro fruto es lo que llevará a la justificación. Por la confianza es lealtad y fe, es lo que nos lleva a Yahshua para ser redimidos.
Pero la Torá también disciplina y eso no lo podemos olvidar. Aleluya, aleluya. Romanos 4:15 dice, pues lo que la Torá conlleva es castigo, pero donde no hay Torá tampoco hay violación. Y podemos decir entonces, los que no cumplieron la Torá ya se salvaron porque no hay violación. Pero hay que decir que Yahweh es justo y nunca tendrá por inocente al culpable. Por esa razón la humanidad sabe los 10 mandamientos y cualquier religión lo sabe, aun los ateos. Así que todos daremos cuenta ante el trono blanco, porque recordemos que no hay justo ninguno. Romanos capítulo 3 versículos 10 y 11, como dice el Tanakh, no hay uno solo que sea justo, ni un solo. Nadie tiene entendimiento, no hay un solo que bien busque a Yahweh. Todos han sido por mal camino y al mismo tiempo han sido vueltos irreversibles. No hay ninguno que muestre bondad, ni tan siquiera uno. Ahora vemos que la justificación y la salvación entregada cuando la Torá va obrando en nosotros. Y me refiero cuando decidimos creer a lo que Yahweh nos enseñó. Por medio del cumplimiento de la Torá es cuando nos limpiamos de maldad, para que así el regalo de justificación sea manifestado y el perdón será derramado cuando se llegue a estar ante Yahweh. Así como está escrito en Romanos capítulo 4 versículo 16 al 22, que lo pueden leer ahí en su casa. Así que Abraham es el ejemplo de la fe y la permanencia, porque él no vio su condición, solo se enfocó en la promesa de Yahweh, que le dijo que sería parte de la nación, aun cuando parecía imposible la permanencia de Abraham. Lo que hizo posible dejando el testimonio para todos nosotros, el regalo de la justificación, que está en creer lo que Yahweh anuncia y quedarse ahí hasta que se haga el cumplimiento. Por eso esta promesa no solo fue dada a nosotros antepasados, también fue dada a nosotros. Si vamos a Romanos capítulo 14 versículo 23 al 25, pero la palabra le fue acreditado a él. No fueron escritas para él solamente, fueron escritas también para nosotros, que ciertamente se nos acreditará igualmente porque hemos confiado en él, quien levantó de los muertos a Yahshua nuestro Adón. Yahshua fue entregado a muerte por nuestras ofensas y levantado a vida por nuestra justificación. Ahora vemos el sacrificio de Yahshua, que tenía la misión que era así como Abraham vio su presencia. Ahora nosotros la viéramos y creyéramos en sus palabras, para que así seamos justificados por Yahweh. Llamó a una nación que no fuera parte del mundo, circuncidó de su corazón, para que después la simiente que saldría de ellos, como pasó con Abraham, fuese por la circuncisión de carne. Por eso se logra cuando Yahweh habita en nosotros. Así que permanezcamos en la Torá para poder encontrar la purificación actuando como hijos de la promesa, así como lo fue Abraham. Porque antes de ser padre de naciones, antes tuvo que ser hijos ante Yahweh. Aleluya. Y entramos en la carta número 13. Vamos a continuar estudiando las cartas de Pablo. Ahora hablaremos de la confianza que debemos tener para lograr permanecer en el camino, como dice su palabra. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, así pues, ya que hemos sido considerados justificados por Yahweh, por nuestra confianza, continúen teniendo shalom con Yahweh por medio de nuestro don Yahshua HaMashiach. También por medio de él, basando nuestra confianza, hemos obtenido acceso a esta misericordia, en la cual estamos así que nos gloriemos antes de tener la experiencia en la gloria de Yahweh. Como ustedes ya saben, en la parte anterior, ¿verdad?, se habló de la confianza de Abraham, en la carta número 12, ¿verdad?, que nos fue dejada como testimonio para la confianza, es la seguridad, ¿verdad?, para lo que cree en lo real.
Para esa razón vamos y cumplimos, porque sabemos que ahí hay libertad en Yahweh. Mire, soportar las tribulaciones que lleguen a nuestras vidas. En Romanos capítulo 5, versículos 3 y 5 dice: pero no solo esto, sino también gloriemos en nuestras tribulaciones, porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia produce carácter en todo su sentido, y el carácter produce esperanza, y esta esperanza no solo abandona, porque el amor de Yahweh por nosotros ya ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Ruach HaKodesh que nos ha sido dado. Y la confianza nos ayuda a aprender en el camino, porque nos va perfeccionando para que la esperanza no solo sea una emoción, más bien sea nuestra fuerza. Por eso Pablo lo estaba enseñando. Para aquellos que querían venir a servir al Elohim, tenían que estar listos para poder soportar todo lo que se encuentran en el camino, porque sabían perfectamente que no estarían solos, que el Ruach HaKodesh los llevaría al camino, a la perfección, para que así sean fortalecidos como estuvieron los siervos anteriores. El apóstol Pablo trata de alimentar esta confianza cuando enseña cómo nosotros, siendo impíos, llegó a nuestra vida alguien que es totalmente perfecto. En Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8 dice: porque mientras estábamos desvalidos, el Mesías en su debido tiempo murió por los impíos. Ahora bien, es un evento raro de que alguien ponga su vida por alguien justo. Quizás una persona verdadera buena no tendría el valor de morir, pero Yahweh demuestra propio amor por nosotros, aún siendo pecadores. El Mesías murió por nosotros. Y esa perfección nos fue manifestada en Yahshua, que siendo sin pecado decidió llevar en él la maldad de una nación. Aquí Pablo estaba mostrando el perfecto amor para que los que creyesen fueran capaces de llevar al parecer el amor a aquel que envió el paso de Yahshua. Primera de Pedro 3:18: porque el Mesías mismo murió por los pecados de una vez para siempre, una persona justa en nombre de las personas injustas, para poder acercar a ustedes hacia Yahweh. Y este perfecto amor que nos lleva a la reconciliación debería redarguir nuestros corazones y entender lo que es amar en verdad al prójimo, porque dice en la palabra: nosotros somos enemigos por nuestros amos del mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4: adúlteros y adúlteras, ¿no saben que el amor al mundo es odio a Yahweh? Cualquiera que sea amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Pero ahora, un justo dio vida por amor a una nación, siendo eso lo que debemos valorar y agradecer en nuestra obediencia. Léase Romanos capítulo 5, versículos 9 al 11. Y es así que Pablo trata de mostrarnos cómo la liberación de Yahshua es poderosa, porque proviene de Ruach, como el pecado ante los ojos de Yahweh. Si leemos Romanos 5, versículos 12 al 14, Adán pecó ante Yahweh. Y fue directo, porque recordemos que Yahweh estaba con Adán. Así que los seres humanos tomaron el mismo ejemplo, andando en el camino de la rebelión. Sin que Yahweh hubiera dejado así una Torah, no podrían conocer la reconciliación. Por eso es la diferencia de Adán a la humanidad. Adán hizo delante a Yahweh y seres humanos pecaban, que le fue enseñado, pero ahora la Torah es entregada para que ellos vean que lo hacen malo. Aleluya. Y podemos leer hasta Romanos capítulo 5, versículo 21, que es ahí donde debemos ser hijos de Ruach, tomando la Torah, para que así volvamos al inicio de la creación, dejando a un lado el carácter del pecado, que es el carácter de Adán, para que cada uno sea testigo del amor de Yahweh. Ezequiel 37, versículo 26 al 28. Yo haré un pacto de shalom con ellos, un pacto eterno. Yo les daré a ellos, aumentarán sus números y pondrán mi lugar Kadosh entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará con ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy Yahweh, quien apartará de Israel como Kadosh, cuando lugar Kadosh esté con ellos para siempre. Así que Pablo logró explicar al pueblo que la Torah es el contrato del perdón y Yahshua es el camino de cómo hacerlo, para que así seamos de naturaleza origen ante Yahweh, que es la naturaleza de Ruach. Shalom alejen, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo. Amantísimo Padre Creador,
Te damos toda la gloria, toda la raba es tuya, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, dirigiéndonos en estos estudios, Señor, Padre, que podamos aprender, que no sean palabras, Señor, de confusión, que no sean palabras de contienda, sino que sean palabras dirigidas por tu Ruach HaKodesh. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Laila Tov.